yo ya subí algunos videos a velocidades terribles. Ya se demoró como 2 horas en subir un video. Pero no importa, lo subí igual. Ya los primeros que subí fueron los de ustedes. Así que ya están algunos videos en las redes, por si quieren revisarlos, para dar vergüenza. Ya. Entonces habíamos visto en la clase pasada este resumen, importante. Este resumen son preguntas que van a entrar en la siguiente evaluación, ¿ya? Cada una de estas preguntas que hemos visto en clase, ¿ya? En este sentido, estas preguntas que estamos viendo ahora, yo las voy a agregar a la guía de evaluación formativa, ¿ya? Para que no piensen que esta guía no, o sea, las respuestas que vamos a ir dando ahora, ¿cierto? Y todo lo que estamos haciendo es para que ustedes igual vayan trabajando clase a clase, ¿ya? Entonces, nuevamente, eh, vamos a desarrollar esta guía. Esta guía va a ser la guía que voy a adjuntar a la guía 8 y también voy a adjuntar algunas preguntas extra a la guía 9, no, miento, perdón, guía 10 y 11, ¿ya? La guía 10 y 11 van a ir preguntas de esta y obviamente esas preguntas también las voy a agregar después a la guía 12, que esa es la de evaluación formativa, ¿ya? Mañana les voy a comentar un poco el tema de las evaluaciones, porque si bien como les comentaba, este año, o sea, este semestre, ¿cierto? Fue mucho más flexible en cuanto a la entrega de guías, porque igual teníamos que acostumbrarnos a todo este sistema. Pero ahora ya en este segundo semestre tenemos que ser mucho más responsables en cuanto a la entrega de guías, ¿ya? Yo todavía estoy, por ejemplo, aceptando ahora guías 1, o guías 2, o guías 3, pero ya el segundo semestre tienen que aplicarse en ese sentido y ser responsables con sus guías, ¿ya? ¿Ok? Entonces, para que no estén a última hora pidiendo plazo, por ejemplo, para guías, no, eso no está bien, porque igual los profesores, por ejemplo, ahora vamos a tener que revisar, yo me imagino que todos los profes, vamos a tener que revisar una cantidad inmensa de guías atrasadas, y tenemos que tener las notas mañana, entonces igual, para que seamos conscientes en ese sentido, ¿ya? Depende, ¿qué guías? Las guías que debe, en mi asignatura me las manda a mí. Las guías que deben lenguaje, se las tienen que mandar a la profesora de lenguaje. Las guías que deben matemática, ahí en la guía siempre aparece el correo del profesor. Tienen que enviarle ese correo. No, las guías que uno debe, las tiene que mandar al correo que sale en la guía. Ahí dice el correo del profesor. En toda la guía aparece nuestro correo. Tienen que mandar esa guía a ese correo. ¿Ya? Ok, entonces, volvemos a la clase. La primera pregunta que habíamos visto ya la semana pasada, ¿cierto? Esas cosas de ahí. ¿Lo seco yo eso de ahí? Voy a silenciar al Felipe. Ya, entonces, tenemos que nombrar 3 factores que afecten la fotosíntesis, ¿ya? Habíamos dicho en la clase pasada, ¿cierto? Aquellos factores que afectaban la fotosíntesis. ¿Se acuerdan alguno de ellos? ¿Qué factores afectaban la fotosíntesis? La fotosíntesis. Ya, muy bien. Tenía que ver con la temperatura, ¿ya? La intensidad de la luz, muy bien. Sí, sí, Juan Andrés Vicencio. La oscuridad tendría que ver con la intensidad de la luz, ¿ya? Lo vamos a asociar a la intensidad de la luz. Así que bien también. Temperatura, intensidad de la luz. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro factor? Son 3 factores, nos queda uno. Ya, dijimos temperatura, intensidad de la luz, ¿y cuál sería otro factor a considerar, por ejemplo? Perfecto, Camila, la cantidad de estomas, muy bien. Muy, muy bien. ¿Ya? La cantidad de estomas también es un factor cierto a considerar. Ya. Describe cuáles son las características de los organismos autótrofos y su importancia para el planeta. Habíamos dicho en la clase pasada, ¿cierto?, que estos organismos autótrofos son los que producen su propio alimento, ¿cierto?
Obviamente que estos organismos son sumamente importantes, ya que nos entregan, ¿cierto?, el oxígeno, ¿ya? Y metabolizan el dióxido de carbono para generar azúcares, ¿cierto? Y también oxígeno, ¿ya? Habíamos visto, bueno, habían hablado, ¿cierto?, acerca de las posibles consecuencias en caso de que, por ejemplo, desaparezcan estos organismos autótrofos, ¿ya? ¿Qué pasaría con la vida en el planeta si desaparecieran? ¿Ya? Y no sé, ahí pueden ver un documental, no es un documental, es como un video que sale en YouTube que dice, por ejemplo, ¿qué pasa si se acaba el oxígeno? No sé, si dejara de haber oxígeno en 5 segundos, ¿qué pasaría en el planeta? ¿Ya? Y ahí se ven como las consecuencias de lo que pasaría. Sería una locura, ¿sí? De verdad que flipante. ¿Qué relación existe entre la fotosíntesis y la respiración de una célula vegetal? Habíamos dicho también la clase pasada, ¿cierto? Esto de esta relación entre la fotosíntesis y la célula vegetal, ¿se acuerdan cuál era? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto la fotosíntesis, después vimos, ¿cierto?, todo esto de la circulación de la savia bruta, savia elaborada, ¿ya? Que subía por el xilema, ¿cierto? Que se movía por el floema, las azúcares. ¿Ok? Entonces, ¿qué relación existe entre la fotosíntesis y la respiración celular de una célula vegetal? Esa pregunta, ¿cierto?, la deberían contestar ustedes, ¿ya? Esa pregunta deberían ustedes como analizar. Profe, ¿Sí? que los dos dependen del oxígeno ¿Ya? y del dióxido de carbono, y que, o sea, que consumen el oxígeno y después desprenden el dióxido de carbono. Claro, sí, eso podría ser una relación, ¿cierto? Que la plantita, por ejemplo, en este caso, un organismo autótrofo, vamos a decir la planta, ¿cierto? La planta, por ejemplo, durante el día, recuerden que la fotosíntesis se divide en dos etapas, una etapa de fase luminosa o fotodependiente y una etapa independiente de la luz, ¿cierto? Entonces, en esa etapa, ¿cierto?, se toma dióxido de carbono, ya aparte de agua, ¿cierto?, y energía, ya se toman estas moléculas inorgánicas para formar moléculas orgánicas como las azúcares, pero también se forma oxígeno, ¿ya? Y la respiración celular, bueno, las plantas respiran, les había dicho que respiraban, ¿cierto? Sí ocurre respiración en las plantas y de hecho, por eso ustedes han escuchado que dejar plantas en la habitación es malo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la plantita va a tomar el oxígeno del ambiente. Yo ahí les decía, cierto que sí, pero igual depende, porque obviamente si tienen una selva en la casa, ahí es peligroso, ¿ya? Pero no, pues, si tienen una plantita no va a afectar tanto, es mucho más, ¿cierto?, lo que la plantita entrega a lo que, el oxígeno que entrega, ¿cierto?, a lo que toma la plantita del ambiente, ¿ya? Entonces hay una relación, ¿cierto? Y podría, como bien dice Felipe, ¿cierto?, esta relación también deberse a la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono que entra y sale de la planta, ¿ya? Y la siguiente pregunta, bueno, tiene relación a lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué es peligroso tener plantas en tu habitación mientras dormimos en la noche? Bueno, más que ser peligroso, ¿cierto?, es que igual obviamente va a tomar oxígeno del ambiente, ¿ya? Porque va a respirar, ¿ok? Pero obviamente la cantidad de oxígeno que toma no es tanta. Ahora, si, insisto, si tuvieran una selva dentro de la casa, un árbol o cosas así, sería riesgoso, ¿ya? ¿Ok? ¿Qué entiendes por fotólisis del agua? Estoma y clorofila. Ya. Entonces, ¿qué entendemos por fotólisis? Es un concepto sumamente importante que ustedes ya lo van a desarrollar, ¿cierto?, más el otro año, pero a mí me interesa que ustedes entiendan qué es la fotólisis, ¿ya? El concepto de fotólisis. ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda lo que es la fotólisis? Profe, ¿Qué? es lo que sufre una molécula, parece, de agua debido a la acción de los rayos ultravioleta. Perfecto, Felipe, qué sé.
Muy bien. Aplausos. Hagan un aplauso. Muy bien. ¿Ya? Si estuviera en el colegio y tuviera dulce, se hubiese ganado un dulce. ¿Ya? Muy bien, Felipe. La fotólisis, ¿cierto? Es la ruptura. Lisis viene de ruptura y foto viene de luz. Por lo tanto, la luz, ¿cierto?, rompe las moléculas de agua. Y eso es lo que hace, ¿cierto?, que se libere oxígeno, ¿ya? Y se libere toda esta cadena, ¿cierto?, transportadora de electrones, que ustedes ya lo verán el otro año de manera mucho más compleja y ahí será su vida, ¿cierto?, más difícil aún, ¿ya? Ya, muy bien, Felipe. Estrellita para usted, ¿ya? Entonces, muy, muy bien. Siguiente. Ya, sabemos lo que es fotólisis, ¿cierto? ¿Qué es estoma? ¿Qué son los estomas? Uy, Santiago y Estación Central salen de la cuarentena. Uy, qué difícil eso. Hay mucha gente que circula por ahí, así. Profe, Dígame. ¿es donde se ve el intercambio de gases? Perfecto. Exactamente. Son los poritos, ¿cierto? Son unos poros formados por células oclusivas, ¿cierto? Da lo mismo, ¿cierto?, que se aprendan ahora el nombre, pero está formado, ¿cierto? Es un porito que tiene la planta y que ayuda al intercambio gaseoso. Pero también tiene que ver, ¿cierto?, con la pérdida de agua. Y por eso yo les decía, y les he dicho todas estas clases, ¿cierto?, que están investigando, varios científicos, que obviamente en este plano, ¿cierto?, que se nos viene de sequía y cosas así, van a manipular genéticamente las plantas para que tengan menos estomas y de esa manera evitar la pérdida de agua, ¿ya? Muy bien. ¿Y la clorofila? El amor por el cloro, no me digan el amor por el cloro. ¿Ya? ¿Son los pigmentos que tiene la planta? Perfecto. Son pigmentos, ¿cierto? Pigmentos fotosintéticos. Muy bien. Son pigmentos fotosintéticos, ¿cierto? Y que ayudan, son como antenas, que ayudan, ¿cierto?, a la recepción de los electrones. ¿Ya? Muy, muy bien. Qué seco. Felicitaciones. Ya, siguiente. Rotular con los nombres correspondientes de lo que se requiere para la fotosíntesis y lo que obtiene. Ya, acá tenemos, ¿cierto?, un esquema súper simple, demasiado simple diría yo para ustedes, pero no importa. Es importante, ¿cierto?, que ustedes ya vayan entendiendo más o menos qué es lo que ingresa y qué es lo que sale, ¿ya? Entonces acá tenemos un esquema, ¿cierto?, donde por el siglema va a subir algo. ¿Cómo se va a llamar eso que va a subir por el siglema? Ahí están las opciones. Luz del sol, dióxido de carbono, savia bruta, oxígeno, savia elaborada. ¿Cómo se llama lo que sube, cierto, por el siglema? ¿Se acuerdan que hicimos el experimento? ¿Savia bruta? Savia bruta, muy bien, la savia bruta. ¿Ya? Muy, muy bien. Entonces acá vamos a poner savia bruta. La savia, ¿cierto? Savia de sabiduría, no. Savia de sabia. Voy a marcarlo con... Es como una contradicción, que sabio y bruta a la vez. No, sabio de sabiduría es con B larga, ¿ya? Savia, como la sangre de la plantita, ¿cierto? Bueno, la savia, ¿cierto?, bruta, acuérdense que era el agua con los minerales, ¿ya? Entonces acá tenemos la savia bruta, ¿cierto? Me voy a revisar el nombre, no sé por qué, es que es como una contradicción, pero yo sé que savia de sabiduría es con B larga, pero bueno, cosas de la vida, ya. Entonces, savia bruta, ¿cierto?, sería este compuesto, ¿cierto?, de agua y minerales que suben a través del xilema por la plantita, ¿cierto? Y que permite, a través de varios procesos, entre ellos la tensión, la cohesión, la adhesión, ¿cierto?, la capilaridad, varios procesos ayudan, presión osmótica también, generan, ¿cierto?, que pueda subir el agua a través de estos capilares, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿cierto?, que va a subir la savia bruta de agua y minerales por el xilema, ¿ya?
Acá, ¿cierto? Obviamente, ¿hay que tenemos? Tenemos el sol, ¿cierto? Luz del sol. Que pase. Luz, vamos a ponerle luz nomás. Entonces, savia bruta, ¿cierto? Luz, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué ingresa? ¿Oxígeno? Ingresa oxígeno. No. Vamos a marcar ahí, eso ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Ya. ¿Qué más? ¿Qué ingresa? ¿Qué ingresa para la fotosíntesis? Energía. Y agua. ¿Qué es lo que falta que ingrese? Las opciones son dióxido de carbono, perfecto. Vamos a ponerle CO2. Yo le voy a poner CO2 porque dióxido de carbono. ¿Ya? Muy bien, dióxido de carbono. ¿Ya? Dióxido de carbono. Dígame. Ahora que recuerdo que lo leí como en un libro que decía que las plantas cuando hacían fotosíntesis dejaban entrar el dióxido de carbono y eliminaban el oxígeno. Exactamente. Muy bien. Ya. Entonces, ¿y qué es lo que se genera con esto? ¿Savia elaborada? Perfecto. Se genera savia elaborada, ¿cierto? Dale. ¡Ay! Savia elaborada, ya que son como las azúcares, ¿cierto? Ustedes se comen la manzanita y se están comiendo una savia elaborada, ¿ya? Vamos a ponerle más arriba. Savia elaborada. Ahí. Savia elaborada. Ahí está. Y por lo tanto, ¿cierto? También producimos savia elaborada. Recuerden que era glucosa más oxígeno, pero... Y el oxígeno, ¿cierto? Que también se genera. ¿Ok? Oxígeno. ¿Ok? Entonces, O2. Vamos a emitir a Luquitas. El Luquillas. ¿Ya? Entonces ahí, ¿cierto? Tenemos el esquema. Ahí tenemos el esquema, ¿cierto? De lo que nosotros requerimos, ¿cierto? Para que se lleve a cabo la fotosíntesis, que es luz, dióxido de carbono y agua. ¿Ya? En este caso vamos a llamar la savia bruta agua más minerales. ¿Ya? Que van a subir por el xilema, ¿cierto? Ya lo habíamos visto a través de varios procesos. Y en las hojas, ¿cierto? Se va a llevar a cabo, principalmente en las hojas, ¿ya? En menor cantidad en los tallos, mayor cantidad en las hojas, ¿cierto? Se va a llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis, ¿ya? Sabemos que la fotosíntesis se va a dividir en dos etapas, una fase dependiente de la luz, que es esta fase, ¿cierto? Y una fase que es independiente de la luz. No depende de la luz, no quiere decir, recuerden, no quiere decir que se lleve a cabo en la oscuridad, ¿ya? Entonces acá se va a generar, ¿cierto?, la savia elaborada. Las azúcares que se van a almacenar, ya sea en raíces, ¿cierto? Por ejemplo, por ahí tengo el jengibre, ¿ya? Entre paréntesis, estoy preparando juguitos de jengibre para desintoxicarme. Es muy bueno. Si alguien, por ejemplo, tiene jengibre... Profe, ¿de dónde viene el jengibre? ¿De qué parte de la planta? ¿Es la raíz? Sí, es la raíz, acabo de decirlo. Ah. ¿Ya? Entonces, juguito de jengibre con limón. Bueno, hacen una ginger ale natural porque le echan miel y queda espectacular. Ahí están haciendo una ginger ale natural. Y le echan agua carbonatada, agua mineral y les queda una ginger ale. De hecho, así se prepara la ginger ale. Se supone, así se preparaba. Era miel, jengibre y limón. ¿Ya? Y agua carbonatada, agua con dióxido de carbono. Entonces, cuando usted abre una bebida y ven esas burbujitas, se está liberando dióxido de carbono o agua carbonatada. ¿Ya? Ya, vamos a bajar. Voy a borrar acá. ¿Alguna duda, chiquillos? No. ¿No? Ya. Si tienen alguna duda, me preguntan por el chat. ¿No?
Ya, muy bien. Qué bueno. Entonces acá tenemos, ¿cierto? Acá tenemos el proceso. Ya, dice rotular los nombres. Voy a bajar un poquito acá. Dice rotular con los nombres correspondientes de lo que se requiere para la fotosíntesis y la respiración celular. Entonces acá vemos, ¿cierto? El proceso de la respiración celular, que entra en la respiración celular y que entra, por ejemplo, para la fotosíntesis, dependiente de la luz. Entonces acá, ¿cierto? Nosotros tenemos que rotular. Tenemos que nuevamente escribir. Escribimos, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a entrar en la noche? En la plantita. ¿Qué va a ser lo que va a entrar? Perfecto, oxígeno. Bien, Javi. Bien, Cami. Oxígeno. O2. ¿Ya? Oh, Dios mío. Va a entrar, ¿cierto? O2. ¿Ya? Oxígeno. ¿Ya? Va a entrar oxígeno. ¿Ok? ¿Y qué va a salir? Dióxido de carbono. Perfecto. Muy bien, Javi. Muy bien, Cami. Muy bien, Felipe. ¿Ya? Dióxido de carbono. Muy bien. Entonces va a salir CO2. CO2. ¿Ya? CO2. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, ¿qué va a ingresar a la hoja? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Muy bien. Oxígeno. ¿Y qué va a salir? No. Oxígeno. Oxígeno. ¿Ya? ¿Y qué va a tomar la plantita, cierto? ¿Por las raíces? Agua. Perfecto. Hay algo que no les comenté de las plantitas, que en su momento yo creo que lo van a ver. En las plantitas, vamos a poner agua, pero también le vamos a poner H2O para que lo asocien, ¿ya? H2, porque son 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿ya? H2O. ¿Ok? Entonces va a entrar, ¿cierto? Agua y, bueno, minerales también, ¿ya? Entonces la pregunta es, chicos, ¿ustedes conocen las plantitas de legumbre? ¿Conocen las plantitas de legumbre? Voy a ver al tiro el chat. Ya. Por ejemplo, las plantas de lenteja, ustedes si vieran una planta de lenteja, verían que las raíces van a tener unas pequeñas, como pelotitas blancas, ¿ya? Esas pelotitas blancas son comunidades de bacterias que habitan en la planta. Se llaman rhizobium. ¿Ya? Rhizobium. El Juan Andrés Vicencio las conoce, ya. Muy bien. Entonces, si ustedes ven esas raíces, van a ver raíces blancas, como con pelotitas. Esas pequeñas pelotitas, como les digo, son comunidades de bacterias, que se llaman rhizobium. ¿Y a qué ayudan esas comunidades de bacterias, cierto? A fijar el nitrógeno. Nosotros no podemos incorporar el nitrógeno que está en el ambiente, ¿ya? Nosotros en el ambiente tenemos distintos compuestos, pero entre ellos el que está en mayor cantidad es el nitrógeno, ¿ya? En un 70% aproximadamente. Entonces, nosotros no podemos incorporarlo, qué feo mi 70. Nosotros no podemos incorporarlo, ¿cierto?, a nuestro cuerpo y lo incorporamos a través de los alimentos, ¿ya? Ese nitrógeno gaseoso. Un 70% aprox, ¿ya? Aproximado. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, chicos, las plantas que hacen, fijan ese nitrógeno. ¿Y cómo lo fijan? Bueno, estas bacterias, ¿cierto?, que habitan ahí en las raíces, que se llaman rhizobium, ¿cierto? Este tipo de bacterias se llaman rhizobium, tienen una relación de ayuda mutua con la planta, por eso se llama mutualismo. Ustedes después lo van a ver, ¿ya? Se llama mutualismo. Entonces acá, por ejemplo, en las raíces, estas bacterias ayudan a fijar el nitrógeno de la plantita, ¿cierto? Entonces la plantita de esa más, ahí vamos a poner unos puntitos que representan los rizomas, ¿ya? Esa colonia de bacterias. Entonces, acá, ¿cierto? Estas bacterias ayudan a fijar el nitrógeno del ambiente, ya produciendo de esa manera, ¿cierto?, nitratos que ayudan obviamente ayudan a la plantita,
porque la plantita necesita nitrógeno, y lo va a incorporar, ¿cierto? Y estas bacterias va a hacer que pase desde el nitrógeno del ambiente, ¿cierto? Pase a nitrato, y de esa manera la planta, ¿cierto? Lo va a poder incorporar a su sistema, ¿ya? Y se va a nutrir. Entonces, ¿y qué le da la plantita a cambio a estos rizobios? Bueno, casa, protección, ¿ya? Por eso es de ayuda mutua. Entonces ahora ustedes ya saben algo más. ¿Sí las conocen? Muy bien. Ya, entonces vamos a borrar acá. Eso era un dato freak. No se lo voy a preguntar, pero el otro año lo más probable es que se lo pregunten o que en algún momento lo vean con el profesor y ya lo van a saber, se van a acordar. Así que ahí tenemos... Ya, entonces vamos a contestar estas preguntas de selección. Estas preguntas de selección, ay, de esto se acordarán o no, no sé si se acuerdan. Voy a hacer una pregunta simplemente, esto no lo vimos, pero es para, por curiosidad científica, a ver si se acuerdan. Los carnívoros como el león obtienen su energía de los alimentos que comen. ¿Cuál es la fuente original de esta energía? A, los herbívoros, B, los vegetales, C, la tierra, D, el sol. ¿Ya? Si es un carnívoro, si come carne de vegetal, los carnívoros como el león obtienen su energía de los alimentos que comen. ¿Cuál es la fuente original de esta energía? ¿Cuál es la fuente si es un carnívoro? Perfecto, los herbívoros. Se comen un león, ¿cierto? Entre comerse un apio y comerse un conejo. ¿Qué creen ustedes que se va a comer? Al conejo. No se va a comer un apio. No va a estar a dieta el león. Se los aseguro que no va a estar a dieta. ¿Ya? Ya. ¿Qué gas de vital importancia se libera durante la fotosíntesis? ¿Qué gas de vital importancia se libera durante la fotosíntesis? A, solo oxígeno. B, oxígeno y azúcares. C, deja terminar de decir las preguntas. Ya. B, oxígeno y azúcares. C, dióxido de carbono y agua. D, oxígeno y dióxido de carbono. Ahora sí. ¿Qué gas de vital importancia? Ah, muy bien. ¿Ya? Profe, Dígame. disculpe que me haya salido, se me había descargado el compu. Ah, mucha pobrecito. Ya. Lo importante es que volvió. Ya. ¿Cuál de los siguientes organismos son productores? A, las algas. B, los zorros. C, jureles. Los jureles son los pescados. No sé si han comido jurel en tarro. Si alguien ha comido jurel en tarro, rico. ¿Ya? Igual salva. Y D, hormigas. ¿Cuál de los siguientes organismos son productores? ¿La D? Los jurel. El zorro. Productores. ¿Qué quiere decir productores? Y producen su propia energía, son organismos autótrofos. Muy bien, las algas. El zorro. Qué divertidos. Ya. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una característica de un organismo autótrofo? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es una característica de un organismo autótrofo? A, se alimenta de sí mismo. B, se alimenta de los productores. C, produce sus propios nutrientes. D, se alimenta de otros seres vivos. ¿La A? No. La C. Muy lindo el Felipe. A ver, vamos a ver las redes sociales que dicen. Están entre la A y la C también. Ya. Producen sus propios nutrientes. Eso significa que sea un organismo autótrofo. ¿Ya? Que produce su propio alimento. ¿Ya? C. Los organismos descomponedores son importantes dentro del flujo de la materia, ya que, bueno, acá, ¿cierto? Los organismos descomponedores
Dice, ingresan energía al ecosistema, transforman la energía orgánica en inorgánica, transforman la materia inorgánica en orgánica, transforman la energía lumínica en materia orgánica. Uy, qué difícil. Muy bien, la C. Vamos con el siguiente. Ya dice lo siguiente. Analiza los siguientes montajes experimentales y establece cuál de ellos debería utilizarse si se quisiera investigar de qué manera el dióxido de carbono influye en la fotosíntesis. Entonces tenemos un montaje 1. Se quiere investigar de qué manera el dióxido de carbono va a influir, ¿cierto?, en la fotosíntesis. ¿Ya? Eso es lo que nosotros queremos investigar. ¿De qué manera el dióxido de carbono va a influir en la fotosíntesis? Entonces, el montaje número 1, está la plantita al sol y estamos, ¿cierto?, agregando agua. Montaje número 2, tenemos una plantita, ¿cierto?, en una caja cerrada. Montaje número 3, tenemos una plantita en una caja con una bolsa cerrada herméticamente. Plantita número 4, ¿cierto? La tenemos sin estar en una caja y simplemente la tenemos, ¿cierto?, cerrada en una bolsa hermética. Entonces nosotros lo que queremos, ¿cierto?, investigar de qué manera el dióxido de carbono va a influir en la fotosíntesis. Uy, que está peleado esto. Han dicho montaje 1, han dicho montaje 4. A ver, pero pensemos, si tenemos la plantita en una caja, ¿cierto? Si tenemos la plantita en una caja, quiere decir que la tenemos en oscuridad, ¿ya? Estamos tratando de estudiar la luz, ¿cierto? Y la sombra. Por lo tanto, ¿cierto? Ahí habría otro factor, ¿o no? Ahí habría otro factor. ¿Cierto? Porque estaríamos estudiando cuánto afecta, en este caso, ¿cierto? No estaríamos estudiando el efecto de la fotosíntesis, cómo influye el dióxido de carbono, ¿ya? Porque estamos además, ¿cierto?, viendo el tema, aquí estamos viendo el tema de la luz, ¿ya? La luz y la oscuridad. Entonces, obviamente acá es otro el factor que se va a estudiar. Acá en el tercer montaje, ¿cierto?, estaríamos estudiando dos cosas. Estaríamos estudiando la luz y la oscuridad, pero también estaríamos estudiando, ¿cierto?, al tenerlo cerrado en una bolsa hermética. Al tenerlo cerrado en una bolsa hermética, ¿cierto?, estaríamos estudiando también la respiración, cómo va a influir, ¿cierto?, y cómo va a influir la luz y la oscuridad. Por lo tanto, como bien, ¿cierto?, pensaron algunos, ¿ya? Está bien que, por ejemplo, esta pregunta es de análisis, entonces igual cuesta mucho más porque uno tiene que aplicar, ¿ya? Acá uno tiene que analizar y aplicar lo que ha aprendido, ¿ya? Entonces, acá, si pensaron en el montaje 4, ese, ¿cierto?, sería el que nos podría decir cómo va a influir la fotosíntesis en el dióxido de carbono, ¿ya? ¿Ya? ¿Cómo va a influir el dióxido de carbono en la fotosíntesis? Puesto que solamente estamos estudiando esa variable, ¿ya? Entonces acá tenemos, ¿cierto?, la plantita y la vamos a poner en el sol para que se desarrolle fotosíntesis, pero acá, ¿cierto?, como cerramos esta bolsita, quiere decir que no va a haber una entrada de dióxido de carbono. Entonces de esa manera nosotros vamos a poder, ¿cierto?, saber cómo va a influir eso de la entrada de dióxido de carbono, ¿ya? Por lo tanto, si dijeron la 4, ¿quién dijo la 4? La Javi parece. Alondra, muy bien. La Javi también dijo la 4, Joaquín la 4. Muy bien. Felicitaciones, chiquillos, capacidad de análisis, muy bien. ¿Ya? Secos, secos. Pregunta compleja, si no era fácil. Ya, entonces acá vamos a ir a nuestra aplicación, ¿cierto?, de este ejercicio. Si ustedes se acuerdan, habíamos visto este resumen,
Y con esto vamos a terminar y vamos a ir, ¿cierto?, a un nuevo contenido. ¿Ya? Entonces acá tenemos... Uy, ¿qué le pasó a Juan Diego? ¿Por qué se salió? Entonces acá tenemos, chicos, tenemos, ¿cierto?, el transporte, ¿ya? El transporte vascular en las plantas. Recuerden que nosotros tenemos un sistema vascular, ¿cierto? Ya lo hemos visto, constituido de venas, arterias, capilares. Y yo les decía que las plantitas también tienen su sistema vascular, ¿ya? También van a tener estos ciclemas y fluemas que van a actuar, ¿cierto?, como el sistema vascular de la planta, ¿ya? Entonces, acá nosotros vamos a ver este esquema y tenemos que, Maximiliano, eso mañana lo vamos a hablar, ¿ya? Mañana lo vamos a hablar, vamos a tener el consejo de curso y esta vez no voy a cocinar, ¿ya? Voy a dejarlo, la cocina la voy a dejar para otra instancia. Ya había comprado los materiales de la pizza, pero es importante que conversemos, ¿ya? Acerca de qué es lo que se viene el nuevo semestre y cuándo tenemos también nuestro receso. Vamos a tener un receso, pero recuerden que el receso no es como vacaciones, sino que igual es una jornada de reflexión. ¿Socioemocional? Ah, exactamente. Entonces les van a mandar video igual y todo eso, ¿ya? Pero para tener esa semana tenemos que mandar las notas. Entonces, igual como bien les comenté, yo por eso necesito igual las notas que las manden y todo, que sean responsables con eso. Que tenemos que tener mañana las notas listas para cerrar el semestre. ¿Ya? Ya. Entonces eso, chiquillos. ¿Ya? Entonces acá tenemos varias palabras. Fíjense que tenemos la palabra siglema, fluema, osmosis, transpiración, sumidero o célula de almacenamiento, ¿ya? Transporte de azúcares y fotosíntesis. Entonces, habíamos visto este esquema, ¿cierto? Habíamos visto ya este esquema. Voy a achicar un poquito la pantalla para que podamos ver todo. Ahí sí. Entonces, acá podemos ver estas palabras. Estas palabras son las que tienen que ir en estas casillas. ¿Ya? Por lo tanto, acá ¿qué iría? ¿Cómo se llama este sistema vascular por donde sube, cierto, el agua con los minerales? ¿Silema? Siglema, perfecto. Eso se va a llamar siglema. ¿Me habían hablado en el chat? Muy bien, Javi, siglema. Perfecto. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Por lo tanto, acá vamos a tener lo que se llama siglema. ¿Ya? Voy a tratar de escribir lo mejor que se pueda de lado. Siglema. ¿Ya? Entonces, la savia bruta, ¿cierto? Va a subir por el siglema. ¿Ya? Por el siglema. ¿Ok? Entonces, palabra, ya, siglema, listo. ¿Y cómo se va a llamar esta parte vascular, cierto, de la plantita? Por Fluema. Bueno, lo voy a escribir así. Flu. Ya, esa es una F, fluema. ¿Ya? Entonces acá, ¿cierto? Vamos a tener el fluema. Ya. Bueno, se entiende. Fluema. Lo voy a escribir de lado nomás. Muchas gracias a escribirlo así. Ya dice. Fluema. ¿Ya? Entonces vamos a tener el fluema. Esto no se puede dar vuelta. No se puede girar. No, no se puede girar. Ucha. Ya, entonces ahí, ¿cierto? Para que ustedes vean el fluema. Ya, tendríamos el fluema, listo. Fluema, listo. Osmosis. Recuerden que la osmosis, ¿cierto? Es este transporte que habíamos visto de agua que va, ¿cierto? De mayor concentración a menor concentración, ¿cierto? Sin gasto energético. Habíamos visto que ocurría, ¿cierto? La osmosis
tanto en células vegetales como en células animales, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, acá donde vamos a encontrar, ¿cierto? La osmosis, acá aquí ocurre el proceso de osmosis y acá abajo también, ¿ya? Ahí lo voy a ayudar. Entonces acá ocurre osmosis. ¿Ya? Entonces, vamos a poner ahí osmosis. Ya, osmosis también listo. Logro desbloqueado. Transpiración. Nos queda transpiración, sumidero, célula de almacenamiento. Y transporte de azúcares. Y fotosíntesis. ¿Dónde se va a llevar a cabo la fotosíntesis? ¿En la Acá, parte de arriba? acá. ¿Acá qué se va a llevar a cabo? Fíjense que está la hoja. Eso representa una hoja, por si acaso. Voy a dibujar. Esto representa una hoja. ¿El transporte de sacarosa? La fotosíntesis, ¿dónde se va a llevar a cabo si aquí hay una hoja? Acá, ¿cierto? ¿Eso es una hoja? Es una hoja, aunque no lo crean, es una hoja, ¿ya? Entonces, la fotosíntesis se va a llevar a cabo acá. Fotosíntesis. La fotosíntesis, ¿ya? Entonces, la fotosíntesis se va a llevar a cabo acá. En esta parte, ¿ya? Por lo tanto, ya tenemos la fotosíntesis. Vamos a marcarlo con negrito. Fotosíntesis, listo. Se me queda sumidero o célula de almacenamiento. Y acá tenemos una fruta, ¿ya? No sé si se acuerdan que yo les decía, ¿cierto? La semana pasada, la fruta. Ahí, por ejemplo, tenemos una manzana, una pera, lo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, si tenemos una fruta acá, las azúcares, ¿cierto? Se traspasaron acá, a este almacenamiento, y eso le vamos a llamar almacenamiento sumidero, no sé si se acuerdan. Por lo tanto, acá vamos a tener, ¿cierto? El sumidero o almacenamiento. Le vamos a poner sumidero, ¿ya? Que es donde se reserva el azúcar. ¿Ya? Por lo tanto, nos quedan dos conceptos. Nos quedan solamente dos conceptos, ¿cierto? Ese ya lo ocupamos. Nos queda transpiración y nos queda transporte de azúcares. ¿Ya? Entonces, ¿dónde va a ocurrir el transporte de azúcares? ¿Acá o acá? ¿En la izquierda? Transporte de azúcares. Transporte de sacarosa. ¿Ya? Transporte de sacarosa y por lo tanto, ¿cierto? Acá a este lado va a haber la transpiración. Y de hecho les había dicho, ¿cierto? Que también las plantitas, ¿cierto? Sudan. Por lo tanto, también ocurre acá, sube agua, ¿cierto? En forma de sudor. ¿Ya? Entonces acá tenemos, ¿cierto? Todo el resumen de nuestros conceptos. Tenemos la transpiración y tenemos, ¿cierto? El transporte de sacarosa. ¿Ya? ¿Ok? Eso. Entonces esto sería un resumen, ¿cierto? De lo que va a venir en la próxima guía de evaluación. Y va a entrar esto. ¿Ya? Va a entrar este concepto por si acaso. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna duda, chicos? No. Perfecto. Entonces, ahora ya vamos a avanzar en un nuevo concepto. ¿Ya? A ver, voy a compartir pantalla con ustedes. Mira acá. Ya esto ya lo vimos, ¿cierto? Permitir. Las plantas son autótrofas, lo que significa que ellas mismas fabrican su propio alimento. Para esto es fundamental la fotosíntesis.
¿Quieres saber más sobre este proceso? Yo no me lo pierdo. No, típico de ustedes. Mediante la fotosíntesis, las plantas elaboran sus propios alimentos. Durante este proceso, las plantas desprenden oxígeno que utilizamos todos los seres vivos para respirar y consumen dióxido de carbono. Las plantas, al realizar la fotosíntesis, liberan oxígeno y vapor de agua. Por eso, donde hay grandes extensiones de vegetación, el aire es más húmedo y llueve más. La tala de bosques, lo que se llama deforestación, contribuye a que cada vez llueva menos y se produzca una desertización del terreno, además de que no se limpie el aire y se renueve el oxígeno. El proceso por el que las plantas fabrican su propio alimento, a partir de la savia bruta, del dióxido de carbono, del aire y de la luz del sol, recibe el nombre de fotosíntesis. La fotosíntesis tiene lugar en las hojas de las plantas, gracias a una sustancia de color verde que se encuentra en ellas y que se encarga de absorber la energía de la luz del sol, la clorofila. Es debido a la clorofila que las hojas son de color verde. Durante la fotosíntesis, las plantas producen oxígeno y vapor de agua, que se libera a la atmósfera. Este oxígeno es el que utilizamos todos los seres vivos para respirar. Mediante la fotosíntesis, la savia bruta se transforma en savia elaborada. Ya, acá hay algunas preguntas. ¿Cuánto sabes? Dice, ¿cuánto sabes? Dice, contesta correctamente este cuestionario acerca de la fotosíntesis haciendo clic en la respuesta adecuada. ¿Cuál de los siguientes elementos intervienen en la fotosíntesis? Está fácil esto, ¿cierto? Está votado, así que... Es humillante, hasta es humillante. ¿Dónde tiene lugar la fotosíntesis? En las hojas. En la fotosíntesis las plantas consumen oxígeno y producen dióxido de carbono. Consumen dióxido de carbono y producen oxígeno. Consumen vapor de agua. ¿Consumen dióxido de carbono y producen oxígeno? ¿A qué se debe las plantas, a qué deben las plantas el color verde de sus hojas? A la clorofila. Mediante la fotosíntesis las plantas elaboran sus propios alimentos. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Falso? ¿Verdadero? Verdadero. Verdadero, dice Maximiliano. ¿Y qué más opina? Solo Maximiliano opina y el resto. Verdadero. Hola, Lucas. Sí, Lucas. Tanto tiempo. ¿De qué se encarga la clorofila? ¿De dar a las hojas un sabor agradable para los animales? ¿De absorber la luz del sol? ¿De absorber el vapor de agua? De absorber la luz del sol. ¿Influye la cantidad de vegetación en la cantidad de lluvia que hay en un sitio? Sí. A ver, dejen ver las redes sociales. Sí, verdadero. Ya, vamos a ver. Ya. Siguiente. ¿Qué gas liberan las plantas en la fotosíntesis y es fundamental para todos los seres vivos? Oxígeno. No. Uy, corregido. Muy bien, lo has conseguido. Muy bien, chicos. Perfecto. ¡Lo has conseguido! Ya, muy bien. Secos todos. Aplausos. Muy bien. A ver, puros 7 acá. Van a llover los 7. Ya. Entonces ahora vamos a nuestra clase. Mucho texto. Mucho texto. Ya vamos a proyectar. Entonces vamos a avanzar. Hemos visto harto contenido, ¿ya? Así que muy bien, chiquillos.
¿cuántos saben hasta ahora? Ya. Entonces, vamos a avanzar, ¿cierto? Hemos visto demasiadas cosas. Demasiadas cosas. Ya. Entonces, vamos a ir a una nueva parte. Antes de empezar, ¿cierto? Nuestro nuevo contenido, vamos a empezar a ver, ¿cierto?, qué es la ciencia, ¿ya? ¿Qué es el método científico? Nosotros hemos escuchado muchas veces esa frase científicamente comprobado, ¿ya? O investigaciones científicas mostraron esto, ¿ya? Pero ¿qué entienden ustedes, por ejemplo, cuando ustedes compran un producto? Ya, si compran un champú, se dice científicamente comprobado, a nosotros nos da seguridad, ¿cierto? No es como que comprar un champú, si dice, por ejemplo, no sé, este champú ayuda a la calvicie, está científicamente comprobado. Ah, lo voy a comprar entonces porque está científicamente comprobado. Como que nos da cierta seguridad, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿cierto? Nosotros sabemos que la ciencia es el conjunto de conocimientos naturales y lógicos, ¿ya? No ilógicos, lógicos, ¿cierto?, que van a construir, van a recopilar, ¿cierto? Y van a evaluar rigurosamente un hecho, ¿ya? Entonces nosotros vamos a empezar a adentrarnos en esto del método científico, ¿ya? Si yo en un momento quiero que ustedes, por ejemplo, desarrollen una investigación, van a tener que basar su investigación en método científico. Si yo, por ejemplo, busco cualquier estudio de la Universidad de Chuchunco City, ya de ciencia, por ejemplo, ahora, la elaboración de vacunas. Si yo busco, por ejemplo, cómo los rusos elaboraron una vacuna, yo tengo que ver su método científico, ¿ya? Tengo que ver la hipótesis que han arrojado, bueno, obviamente voy a ver la muestra también, en cuántas personas han hecho el estudio, ya, si pasaron el estudio, por ejemplo, de los animales, para ahora, por ejemplo, estar haciendo estudio en personas, ¿ya? Pero todo eso es riguroso, ¿ya? Por eso cuando a uno le dicen científicamente comprobado, uno, ¿cierto?, dice, ah, ya esta cuestión funciona. O sea, hicieron una muestra en cierta cantidad de gente y esta cuestión funcionó, ¿ya? Por tanto, nos da seguridad. ¿Ok? Entonces nosotros cuando veamos el método científico, que es la forma, ¿cierto?, en que tenemos de construir el conocimiento, ¿ya? En la ciencia nosotros construimos el conocimiento a partir de métodos científicos. Todo, por ejemplo, los papers que hay en ciencia, todo lo que se investiga, ¿cierto?, es a través de métodos científicos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los pasos de un método científico? Yo primero observo un hecho. Por ejemplo nomás, a mí me llama mucho la atención los parásitos que están en los árboles. Yo no sé si se han dado cuenta que hay muchos árboles que tienen un parásito, que es como una flor naranjita, ¿ya? Esa flor naranjita produce un mucílago, que es una sustancia, ¿cierto?, pegajosa, ¿ya? Y yo ya la he revisado, ¿cierto? Y a mí me llama la atención y siempre me he preguntado si eso serviría como un pegamento natural, ¿ya? Incluso, es más, si serviría, por ejemplo, ya que se pega a los árboles, ¿cierto? Y está muy ligada, de hecho me llama mucho la atención también las plantas epífitas. Las plantas epífitas son todas estas plantas que como que escalan las paredes. Y yo no sé si han visto una planta epífita cómo se pega al concreto, ¿ya? Cómo se pega al cemento. Si ustedes pueden observar, ¿cierto? Va a tener pequeñas como pelitos, ya como pequeños cilios que se van a pegar, esos cilios, ¿cierto?, al concreto. Y eso hace que la plantita, ¿cierto?, pueda escalar, ¿ya? Obviamente que hay todo un proceso detrás. Pero yo observo eso primero que todo. Me llama la atención que hayan plantas, por ejemplo, que se peguen y que puedan escalar por las paredes, ¿ya? Entonces yo observo primero el suceso. Voy a plantear diversas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué la planta puede... Mi gato se está subiendo a algo y se va a caer. Bájate. Thor, bájate de ahí. Perdón, chiquillo. Está encaramado encima de una mesa y se va a caer. Ya. Entonces yo planteo las preguntas ya pertinentes. Por ejemplo, ¿por qué estas plantas pueden escalar, cierto? ¿Qué habrá ahí detrás de esa plantita? ¿Cómo escala? ¿Cómo se pega ahí a la pared? ¿Ya? Voy a generar una hipótesis. Ah,
Puede ser que tenga quizá una estructura la plantita que le permita irse pegando a las paredes. Y obviamente ahí voy a tener que conducir un experimento. Voy a hacer un experimento para demostrar, ¿cierto?, que esta planta epífita, a través, ¿cierto?, de esos cilios o de esos pelitos, ¿cierto?, se va a ir pegando a la pared, ¿ya? Luego que hago mi experimento, y que obviamente lo voy a probar varias veces, ¿ya?, para ver si, por ejemplo, hay algo que se modifica. Eso es lo que yo les decía a los chicos en química, por ejemplo. Siempre cuando uno hace, por ejemplo, no sé, pues quiere hacer, a ver, ¿qué quieren crear? No sé, no voy a decir explosivos porque estamos como, no está el ambiente para hablar de explosivos, pero yo sí quiero crear cualquier sustancia, ¿cierto? Quiero crear aspirina, por ejemplo. No, la aspirina es natural. Quiero crear algún medicamento, ¿ya? Entonces yo quiero crear algún medicamento, ¿cierto? Y obviamente para yo crear ese medicamento tengo que hacer tengo que hacer cierto, aparte de la investigación y ver cuántos gramos necesito de cada cosa, ¿cierto? Para crear ese medicamento, también, ¿cierto? Tengo que ver cuánto producto voy a obtener. Y yo les decía a los chiquillos que es muy distinto a lo que nosotros tenemos teóricamente a lo que tenemos, ¿cierto?, experimentalmente. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, estos canales de comida, La Cocina del Pirata, o también La Capital. Ya, son buenos esos programas, ¿cierto? Y los tipos cocinan así rico, ¿ya? Muy, muy, muy rico, ¿cierto? Se ve la comida, y uno, si empieza, ¿cierto?, a seguir la receta y anota todos los ingredientes y todo, y hace el mismo plato, no le va a quedar igual, ¿ya? Es muy difícil que le quede exactamente igual a lo que preparó esa persona. Entonces ahí nosotros veríamos, ¿cierto?, que experimentalmente no les va a quedar exactamente igual a como dice la receta. ¿Por qué? Porque puede ser que, por ejemplo, ocuparon otro tipo de cuchara, porque justamente el gato, como el Thor que está ahí, mi gato, le saltó un pelo, ¿cierto?, a la receta, ¿ok? Se alinearon los planetas, ¿cierto? Y ese día justo no sé, algo pasó que hizo que su torta o lo que usted esté preparando no haya quedado exactamente igual, ¿ya? Por lo tanto, nosotros hacemos el experimento, ¿ya? Hacemos el experimento, por eso lo vamos a repetir varias veces, porque si les da el mismo resultado, quiere decir que ese es el experimento, que eso es lo que está obteniendo, ¿ya? Thor, no me saqué eso. Y de ese experimento, ¿cierto? Nosotros vamos a sacar conclusiones. Bájate. ¿Ya? Y luego nosotros, por ejemplo, ya, si llegáramos a investigar algo, por ejemplo, lo de las epífitas, llegamos a investigar que exactamente esas plantas, ¿cierto?, producen una sustancia y esa sustancia ayuda, por ejemplo, a que los materiales se endurezcan. Súper bien, pues, porque, por ejemplo, se puede utilizar después en la construcción. Entonces, se puede mezclar, por ejemplo, la biología en la ingeniería. Ya, de hecho, hace unos años atrás estaba leyendo que hay bacterias que se pueden utilizar en la construcción, que ayudan, secretan sustancias que ayudan a endurecer las estructuras. Y de esa manera, por ejemplo, serían estructuras mucho más firmes, mucho más resistentes. ¿Ya? Entonces, estas personas, ¿cierto?, hicieron toda una investigación, observaron un suceso, se plantearon preguntas, córtala, no te voy a pasar el guante. Ya. Se generaron una hipótesis y condujeron, ¿cierto?, el experimento. ¿Ya? Entonces ahora voy a hacer un experimento. Voy a subir un poquito la pantalla. El Thor quizás no me deje, chiquillo. Mi gato se llama Thor por si acaso. El tornado, el tortura. Espero que mi gato me deje. Ya. Entonces, vamos a hacer el siguiente experimento. Nosotros vamos a empezar a ver lo que es, cierto, electricidad. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a ver electricidad y vamos a hacer un experimento y yo quiero que ustedes me digan qué es lo que creen que pasó. ¿Ya? Entonces tenemos acá, tenemos un globo. ¿Ya? Tenemos un globo. Ahí tenemos la uña de One Piece. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer con el globo?
Demasiado texto. Ya. Entonces, el globo, ¿cierto? Esto es un guante y lo vamos a empezar, ¿cierto? Obviamente que ustedes lo harán mejor, ¿ya? Van a sacar, ¿cierto? Entonces, voy a hacer lo siguiente. El Thor está así, que va a explotar. Está emocionadísimo. Entonces nosotros primero, ¿cierto? Que todo tenemos una pelotita acá. El Thor está muriendo, así está que salta por la pantalla y se come todo. Me mostraría la cámara donde está mi gato, está ahí atento. Entonces acá, ¿cierto? Nosotros podemos decir alguna teoría acerca de, inventar una hipótesis, ¿cierto? Acerca del suceso que está aconteciendo acá. Voy a sacar las pelotitas. El Thor va a morir. ¿Ya? Entonces podemos ver, ¿cierto? No, si el Thor se va a comer el Plumavit. Entonces podemos ver, ¿cierto? Que el Plumavit se pega al globo. Se ve gracioso. ¿Ya? El Plumavit se va a pegar al globo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál sería, por ejemplo, la hipótesis que ustedes creen que es lo que sucede? La energía estática. ¿Ya? Hay algunos me hablan de energía, ¿cierto? La fricción igual puede ser. A ver ahí. Espérese ahí. Un poquito más abajo. Ahí. Ya, Thor pasta. Entonces ahí, ¿cierto? Ya, entonces ahí, ¿cierto? Tenemos nuestro Plumaví que va volando por los aires. Ahí, ¿cierto? Casi se pega, ¿cierto? De hecho, ustedes pueden hacer varios juegos con esto, con latas, ¿cierto? Y uno puede estar todo el día ahí jugando con las pelotitas. El Thor está muriendo. En cualquier momento se tira acá, chicos, y termina la clase. ¿Ya? Entonces ahí, ¿cierto? La pregunta sería qué es lo que está sucediendo. Algunos ya, ¿cierto? Tienen sus posibles hipótesis. Obviamente esto ya lo vamos a ver en la otra clase, ¿cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo? No, si el Thor va... Ya. Muchos chicos, porque el Thor va a explotar acá. En cualquier momento se tira encima de la pantalla y termina mi clase. Volvemos. Dale. Sale. Ya. Entonces acá, ¿cierto? Nosotros vamos a dejar nuestro globito. Qué bacán esa estructura. Parece la estructura de budín de pasas de las teorías atómicas. Cuando veamos teoría atómica, ahí van a saber de qué estoy hablando. Ya. Entonces, chicos... ¿Cómo está con zoom? ¿Qué? Se le ve con zoom su cara. Claro. Porque la tiene. A ver ahí. Ahí sí, profe, ahí sí. Ahí. Ya. Entonces acá, ¿cierto? Tenemos nuestro método científico. Por lo tanto, nuestro método científico, ¿cierto? Consiste en... Nuestro método científico consiste en ¿qué? Voy a silenciar ahí la persona que está hablando. Mira. Silenciar. Ya. Entonces, observar. Voy a meter las pelotitas acá, chicos, porque mi gato se las va a comer. Eso sería muy, muy malo.
Entonces, primero, ¿cierto? Observar. Luego de observar, ¿cierto? Dicho fenómeno, por ejemplo, lo que yo les decía también de estas plantas parasitarias, ¿cierto? Que están en los arbolitos, no sé si las han visto, que comúnmente las llaman ñipe. Ya, esas plantas, se escapa este globo de mí. Ya. Entonces esas plantas, esto está entretenido, casi terapéutico. Estoy haciendo magia. Miren. Ya. Entonces, chicos, primero vamos a observar, ¿cierto? El fenómeno. Primero vamos a observar el fenómeno. Vamos a observar, ¿cierto? Luego vamos a plantear preguntas. Vamos a plantear preguntas. Luego vamos a generar hipótesis. En este caso, el Felipe generó una hipótesis, ¿cierto? Él dice que es electricidad, ¿ya? Luego vamos a conducir nuestro experimento. ¿Qué quiere decir eso? Que aquello que yo dije como hipótesis, ¿ya? Yo voy a hacer el experimento para demostrar mi hipótesis, ¿ya? Y luego voy a buscar conclusiones y finalmente, ¿cierto? Voy a reportar mi resultado, ¿ya? Por ejemplo, cuando hacíamos el experimento del apio, el apio le echábamos agua con colorante, ¿ya? Por lo tanto, nosotros veíamos, ¿cierto?, que el agua con colorante subía por el apio, no sabíamos cómo se llamaba esa estructura, ¿cierto? Pero sabíamos que subía por unos tubitos del apio, ¿ya? Y obviamente nosotros después fuimos cortando pedacito por pedacito y fuimos viendo que se coloreaba gran parte de la estructura de ese apio. Después supimos que era el xilema. Y después supimos, ¿cierto?, que el xilema tenía que ver con el transporte de agua y minerales. Por lo tanto, ¿cierto?, ahí nosotros podríamos haber, ¿cierto?, planteado preguntas, ¿ya? Podríamos haber, ¿cierto?, generado hipótesis y también hicimos el experimento del apio y pudimos sacar esa conclusión, ¿ya? Obviamente que todo esto requiere cierto un conocimiento. Para yo sacar una conclusión, debo igual, ¿cierto?, manejar ciertos conceptos, ¿cierto? ¿Ya? Avanzamos un poquito. Y acá tenemos otro ejemplo. Si dejamos un objeto caer, ¿de qué depende su velocidad de caída? Una hipótesis sería de su masa, ¿cierto? Entonces yo voy a dejar caer, ¿cierto?, varios objetos con la misma masa y voy a medir su velocidad. Y luego voy a sacar conclusiones, ¿ya? ¿Caen al mismo tiempo o caen a distinto tiempo? Entonces el experimento tiene que mostrar, ¿cierto?, que la caída de un objeto no depende de su masa, ¿ya? Obviamente voy a repetir el experimento y ahora voy a ver si depende de su forma, ¿ya? Eso es como un ejemplo de método científico. Y acá teníamos, ¿cierto?, nuestro apio, que ya lo comenté, de varios colores. Ahí teníamos nuestro experimento, ¿cierto?, lo que hicimos. Ahí tenemos, ¿cierto?, cómo se coloreó el xilema del apio. Ahora sabemos que se colorea porque, como bien les comentaba, ¿cierto?, sabemos que era el xilema lo que se coloreaba. Fuimos cortando pedacito por pedacito y fuimos viendo que las hojitas también se coloreaban, no así tan hermosamente, ¿ya? No hicimos esa arcoíris de colores, ¿ya? Eso sería con respecto, chicos, a todo lo que hemos visto. Ya la otra clase vamos a empezar a ver, ¿cierto?, un nuevo concepto, que es electricidad. Y ahí vamos a incorporar, ¿cierto?, lo que decía el Felipe. ¿Ok? Entonces vamos a dejar planteada, ¿cierto? Voy a compartir pantalla. Me voy a salir mejor. Voy a detener la grabación.